Ok, a partir de este momento entonces tenemos activa la grabación de la clase, darles la bienvenida y pues me gustaría hacer una salvedad. La clase anterior, no sé pues si los compañeros que ahorita están conectados y los que vayan a escuchar la clase posteriormente percibieron que el video que yo subí la clase anterior es un video digamos diferente, o sea, no fue el video original de la clase como tal y fue porque tuve un problemita en la grabación, como que no quedó grabado el audio. Entonces lo que hice fue subir pues esa misma clase con la misma materia, o sea, todo exacto, pero de una clase que yo le había dado a otro grupo. Pero pues en teoría es completamente lo mismo, ¿verdad? Que vimos por aquello que si alguien dice que raro, mira, o aparecen otros compañeros diferentes ahí en el video, esa es la justificación, pero eso en nada afecta, ¿verdad? Con el tema de, este, de lo que se vio la semana pasada. La semana pasada hubo ahí una tareita, pues ojalá que lo hayan podido desarrollar. Yo todavía no he revisado tareas. Recuerden que la idea es revisar hasta finalizar el módulo, dándole chance a esos casos excepcionales, ¿verdad? De que no lo presentan, digamos, a la semana en tiempo. Pero lo ideal es que obviamente lleven todo al día para que no se les acumule. Para hoy, la clase es muy cortita, eso se los adelanto. Es 100% teórica y es un temita pues como muy puntual, muy sencillo, muy concreto, así que no nos extendemos demasiado. No sé si de pronto los compañeros que están ahorita conectados tengan alguna pregunta o algún comentario al respecto. Ok, gracias Cristina. Evandri, ¿estamos bien? Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la temática de hoy. Solo me confirman si están viendo en pantalla la presentación que dice fundamentos para hacer inspecciones eficaces en el campo. Ok, gracias. Bueno, entonces el temita de hoy, como bien lo acabo de leer, tiene que ver con las inspecciones en el campo, ¿verdad? Esas labores que generalmente hace el Departamento de Calidad en planta, por ejemplo, ¿verdad? Específicamente vamos a decir entonces que una inspección es una constatación, o sea, una verificación, una revisión ocular, porque se hace a través de la observación, o en otros escenarios también puede ser no solo ocular, sino que tengamos que hacer algún tipo de comprobación de un producto, ¿verdad? Que funcione, que encienda, que tenga un tipo de medida X, que el proceso se esté llevando a cabo de acuerdo a lo estipulado en algún manual, ¿verdad? Que el servicio se esté presentando o que las instalaciones o el diseño, ¿verdad? Cumplan con lo que se definió en un origen. Y para esto, por supuesto, tenemos que tener a mano o conocer al menos los requisitos previos, ¿verdad? Yo no puedo irme, por decirles algo así muy extremo, bueno, yo no trabajo para la Dos Pinos, pero que yo nada más llegue a la Dos Pinos a inspeccionar algo que no conozco, algo que no sé ni qué es lo que tengo que ir a ver, no sé ni a dónde tengo que ir a chequear. Entonces, la inspección va a requerir que conozca los requisitos previos y de esa manera voy a poder evaluar si esos requisitos se están cumpliendo, eh, son, se ajustan, ¿verdad? A lo definido, lo que está en papel versus lo que está ya en materia, ¿verdad? O palpable, ya en la realidad. Entonces, básicamente eso es una inspección, esa revisión de que el producto, el proceso, el servicio, la instalación o el diseño verdaderamente está cumpliendo con un requisito previamente definido. Ahora, las inspecciones tienen metas, ¿verdad? Permítanme para ver aquí, para darle entrada a los compañeros que se están uniendo ahorita. Las inspecciones entonces tienen metas
y vamos a decir que básicamente como primordial, ahí tal vez la compañera que se acaba de unir nos ayuda con el micrófono para que lo pueda cerrar, por favor. Gracias. Es obtener información que se pueda usar para determinar si se está cumpliendo con una ley, con un reglamento, con un formulario, con un proceso. Entonces, obtener la información. Esa es la meta, digamos, primordial de la inspección. Es encontrar información, es obtener datos. Yo no voy a hacer una inspección para devolverme a la oficina y que me pregunten, y bueno, ¿y qué encontró? No, no encontré nada. No, entonces no tendría sentido. Tiene que haber información. También otra meta que podría lograr a través de la inspección es verificar que se estén cumpliendo con condiciones de algún permiso, que las reglas de algún programa se estén llevando pues por buen camino, que hayan requisitos o que se haya cumplido con los requisitos para hacer un cierre idóneo, verificar también a través de algún tipo de prueba la integridad mecánica, por ejemplo, de algún artefacto, de alguna maquinaria, y pues como decía al puro inicio, verificar si se está cumpliendo verdaderamente con lo establecido. Entonces, al final estos elementos los podemos resumir en la primera línea, ¿verdad? Obtener información, esa es la meta primordial de una inspección. Algunos principios fundamentales de la inspección, vamos a mencionar al menos tres. Vamos a decir que la información se puede usar para desarrollar y para respaldar un caso de cumplimiento, ¿verdad? Entonces, cuando el cliente, por ejemplo, un cliente nuevo, pues quiere conocer la empresa para ver si es una buena alternativa, por ejemplo, de inversión, es muy común que los clientes vayan a requerir evidencia, ¿verdad? ¿Evidencia de qué? De que es una empresa comprometida con la calidad, una empresa que es rigurosa en el cumplimiento de las normas, una empresa que tiene muy claro, por ejemplo, alcanzar sus metas, pero de ahí es muy bonito que hagamos una reunión con el cliente, hablar lindo, hablar bonito, pero recordemos que más allá de palabras bonitas tiene que haber una evidencia. Entonces, muchas veces lo que se logra a través de las inspecciones resulta ser una evidencia que respalda esa calidad, ¿verdad?, que la empresa como tal dice tener. Para un cliente va a ser muchísimo más seguro creer en una empresa que dice, mire, nosotros realizamos inspecciones constantes, llevamos una bitácora, llevamos un control de las inspecciones, se trabajan de esta manera, las inspecciones nos han generado muchas facilidades para mejorar, para corregir errores, para garantizarle al cliente, ¿verdad?, que todo su producto, ¿verdad?, está siendo bien elaborado, etcétera. También es importante que a través de las inspecciones el personal sea franco, o sea sincero, sea transparente con el operador. ¿Por qué? Porque yo como inspector no puedo llegar a verificarle, digamos, una tarea o una labor que está haciendo algún operador que está en planta y no decirle que lo estoy inspeccionando, ¿verdad? O no decirle cuál es la meta o la función que estoy ejecutando en ese momento, porque podría estar induciéndolo a un error. Y generalmente, pues en las empresas, siempre para todos va a ser de conocimiento cuando hayan inspecciones de calidad, ¿verdad? Habrán gente o personas que dicen, uy, qué miedo, uy, qué susto, hoy nos revisan, hoy nos van a verificar y tal vez pueda generar cierto tipo de, de preocupación o de tensión, ¿verdad?, en el ambiente, porque para nadie es un secreto que cuando se nos dice, mira, te voy a ir a revisar el trabajo, pues genera un tipo de tensión que es normal y natural. Sin embargo, pues ya con la, eh, digamos, con la repetición de las inspecciones, que son una buena práctica, generalmente el entorno laboral
tiende a acostumbrarse o adaptarse muy bien a estos procesos. Entonces es importante que seamos francos, que seamos transparentes. No le vamos a decir a un operario, mire, lo está haciendo perfecto todo, pero que en el papel vayamos a indicar, no, Pedro Pérez lo está haciendo todo mal o está fallando en este y en este punto, pero nunca se le informa. Eso no es idóneo, ¿verdad? También vamos a indicar que los inspectores deben seguir procedimientos estándar sobre las consideraciones legales, técnicas de seguridad y de control de calidad. No es que un inspector va a llegar a hacer las cosas como a él le plazca, como a él le parezca, sino que tiene que tener un conocimiento previo de qué es legal, cuáles son los requerimientos técnicos, cuáles son los aspectos de seguridad y de calidad que la empresa como tal ha definido ya en sus manuales internos, porque si no, tendríamos o estaríamos más bien en presencia de un desorden, ¿verdad? Y eso no es lo idóneo. He escuchado en algunas ocasiones, lamentablemente, cuando este principio, el número 3, no se lleva a cabalidad, uno escucha frases como, uy, qué pereza, nos va a inspeccionar Julanito, y Julanito es un problema, nunca se le queda bien, Julanito es algo terrible, es muy exigente. Ojalá nos revisara Julanita, porque Julanita es una belleza, es muy flexible, o sea, en el momento en que uno escucha ese tipo de comentarios en donde parece ser que un mismo departamento de supervisión de calidad parece que son que no es, digamos, homogéneo, es decir, que cada uno de sus integrantes hace la labor como le plazca, ahí se está entrando en un problema, porque debería de ser algo normalizado o algo estandarizado para que no haya ningún tipo, digamos, de favoritismos o algún tipo de cultura o de ambiente que va a dañar, ¿verdad?, la imagen de un inspector versus el de otro. Entonces, por eso es importante que todos los inspectores, pues ojalá tengan el mismo nivel de conocimiento, traten de manejar la misma información y que ojalá su trabajo de inspección siempre sea muy objetiva, muy objetiva. Eso es vital para que los resultados pues sean los deseados. Algunos componentes de una inspección, vamos a mencionar al menos estos 6 componentes que tenemos en pantalla. Vamos a decir entonces que una inspección debe tener una preparación previa. Esto se le llama etapa de planificación. Hablaba hoy en la tarde con un grupo de estudiantes acerca de los proyectos, ¿verdad? En general, en el ámbito de la administración de empresas, los proyectos a veces se cree que pertenecen solamente a algunos sectores productivos, pero los proyectos están presentes en todos los sectores productivos de la industria. O sea, el simple hecho de gestionar, hacer algo, se convierte en un proyecto. Y se dice a nivel de administración que el 80% del éxito de un proyecto está en la planificación. Ojo con este dato, ¿verdad? El 80% del éxito de un proyecto se centra en la planificación. Entonces, la etapa de planificación, que es esa etapa previa, es una etapa a la que hay que prestarle mucha atención, a la que hay que asignarle tiempo, dedicación, para que todo lo que previamente se define cubra, ojalá, la totalidad de los posibles escenarios o situaciones que se van a presentar ya cuando estemos en el campo de trabajo. Porque si trabajamos con una planificación, llamémosla así, muy light, una planificación que tal vez se tomó a la ligera, que no se le dedica tiempo, probablemente cuando ya estemos en el campo, en la labor de inspección, vayamos a cometer errores, vayamos a dejar cabos sueltos. ¿Por qué? Porque no se tomó en cuenta en la primera etapa que era clave, la planificación. Acá en la etapa de inspección previa, ¿verdad? Como tal, ahorita vamos a ver en detalle algunos elementos de cada uno de esos aspectos,
Vamos a tomar en cuenta inclusive qué recursos se necesitan, cuánto tiempo vamos a demorar, hacia dónde vamos a dirigirnos, ¿verdad? Por mencionar algunos detalles. También vamos a decir que debe existir posterior a la etapa de planificación la elaboración de procedimientos de entrada, que generalmente deben ser sencillos, pero al ser sencillos no significa que vayan a ser poco importantes, por el contrario, son muy importantes. Otra etapa es la conferencia inicial, también llamada reunión inicial, ¿verdad? En donde se van a unir o a reunir el operario, las jefaturas, los supervisores con los inspectores. Y ahí pues va a haber una reunión donde se va a dar información general de lo que se piensa hacer y de cuánto, por ejemplo, se va a demorar. Luego viene la etapa de la inspección, ya propiamente el trabajo de campo. Se viene posterior al trabajo de campo una conferencia final o una reunión final donde se entregan resultados y finalmente actividades posteriores que ahorita vamos a ver un poquito más en detalle. Entonces, básicamente, repito, vamos a decir que los componentes de una inspección son 6, ¿verdad? 6 componentes claves. Vayamos viendo uno a uno en detalle. Entonces, el primer componente, la preparación previa a la inspección. Aquí vamos a establecer el propósito, o sea, para qué se va a hacer la inspección, el alcance, hasta dónde vamos a cubrir la inspección, ¿será que es toda la planta? ¿Será que son todos los turnos o solamente el turno A o el turno B? ¿Será que solamente vamos a hacérselo a uno o dos departamentos? Ese es el alcance que tendríamos que definir. Revisar la información básica de esa área o áreas que vamos a inspeccionar. Tenemos que conocer, qué sé yo, la ubicación, qué es lo que se hace allí, el nombre de los supervisores, cuántas personas trabajan ahí, cuáles son los clientes, cuáles son los turnos, esa información básica. Luego formular el plan de inspección, ¿verdad? Ya establecer horarios, fechas, el nombre de los inspectores a cargo que vayan a participar en el proceso y también hay que tener consideraciones de seguridad, si será que de pronto las áreas que se van a inspeccionar requieren algún permiso especial, requieren algún tipo de equipo de protección personal especial, esos son elementos, ¿verdad? Claves. A mí me pasó, ¿verdad? Hace muchos años en una labor de campo, tuve la oportunidad de que la empresa me envió a otro país y dichosamente, ¿verdad? Y digo dichosamente porque esto fue una falla. Tal vez va a sonar como despreocupado de mi parte, pero fue una falla de la administración, porque a mí nada más se me indicó, bueno, usted tiene que ir tal día al aeropuerto, va a estar tanto tiempo a tal destino, tiene que ir a hacer esto y esto y esto, punto. Yo me fui, llegando allá, topo con la sorpresa de que me dicen, mire, pero es que usted para entrar a esta área necesita un permiso especial. Y el permiso especial, mi jefatura no lo había gestionado. Entonces, digo que dichosamente tuve la suerte de que me lo resolvieron en cuestión de media hora, ¿verdad? El asunto, pero no siempre eso pasa, ¿verdad? Yo he escuchado de casos en donde, mire, usted se le olvidó gestionar un permiso y no, y devuélvase para la casa y espérese a ver para cuándo está el permiso. Entonces, sí son consideraciones de seguridad que deben de contemplarse en este primer, etapa, ¿verdad?, de la inspección. En la segunda etapa vamos a retomar el tema de los requisitos de entrada. Perdón, esto pertenece a la primera etapa, ¿verdad? Algunos requisitos para la entrada. Entonces, un poco de lo que les mencionaba, hay que verificar si se ocupan credenciales especiales. Por supuesto que el inspector tiene que ir identificado. Estos son requisitos, ¿verdad?, obvios. Tiene que presentar ese aviso de inspección a las jefaturas correspondientes. Muy importante, se recomienda que nunca un inspector firme algún tipo de documento donde se le exonere o se exima a la instalación propiamente de algún tipo de responsabilidad si el inspector sufre un daño, un accidente, ¿verdad? O sea, jamás
tenemos que estar igualmente cubiertos. Si en nuestra labor de inspección tenemos algún percance, una caída, qué sé yo, jamás haber firmado un documento donde diga, bueno, yo me libro, o más bien libramos al lugar de responsabilidad. No, tenemos que ser cubiertos igualmente porque estamos en labor de campo. Y también, importante, nunca eh, facilitar nuestras credenciales para que nadie le saque una fotocopia, ¿verdad? Son solamente casos muy excepcionales, pero generalmente se tramita a través de una carta previa donde se le informa, donde ahí nos envían tal vez algún tipo de solicitud de envíe el nombre completo, cédula, qué sé yo, y ya cuando nos hacemos presentes propiamente, pues van a verificar la información que se entregó en principio con la persona que se hace presente, pero el tema de fotocopiar credenciales sí es un poquito delicado por un asunto de evitar duplicaciones o falsificaciones, ¿verdad? De ese tipo. Ahora sí, la segunda etapa era la conferencia inicial o reunión inicial, como les mencioné rápidamente hace un momento. Les decía que aquí, pues bueno, se reúnen supervisores, los inspectores como tal, y allí se va a informar sobre el propósito de la inspección, cuál es el programa que se va a desarrollar. Cuando hablamos de programa, estamos hablando de los tiempos, horarios, etcétera, ¿verdad? Se va a discutir, por ejemplo, el objetivo, el alcance de la inspección. Se va a confirmar o establecer algún tipo de información previa. En la primera etapa, que es la de planificación, pues es importante que los inspectores hagan un tipo de investigación o estudio previo, ¿verdad?, del lugar, para que no vayan a llegar, pues, como dicen, sin nada que cuestionar, sino que más bien, ojalá en esa investigación previa, cuando llega a la etapa de esta conferencia inicial, si hay dudas, si hay consultas por parte de los inspectores, aquí puedan ser evacuadas. También hay que notificar, ¿verdad?, cualquier tipo de situación especial o particular que se vaya a requerir por parte de los operarios, preguntar si hay algún tipo de requisito, algún asunto de seguridad que, pues digamos, en la etapa de planificación no se logró conocer, que aquí pues lo confirmen, y establecer también una relación de trabajo con el operador, ¿verdad? Establecer números de contacto, tener claro cuáles son los niveles jerárquicos, a quién le tengo que dar de pronto algún tipo de información, si se requieren autorizaciones especiales para ciertas zonas, a quién se les tiene que pedir, entre otros. La siguiente elemento es la inspección, ya propiamente el trabajo de campo, ¿verdad?, en la instalación. Aquí es donde vamos a recolectar información sobre los procesos, sobre los equipos de monitoreo, sistemas de generación, tratamientos de aguas residuales, por ejemplo, ¿verdad? Se pueden hacer entrevistas a los representantes de la instalación en las instalaciones en horario laboral. Se puede aquí solicitar registros, bitácoras, diarios para poder revisarlos, para ver si se detecta algún tipo de anomalía o simplemente pues para tener esa evidencia que pueda ser confrontada en caso de que se detecte posteriormente algo, ¿verdad?, que no esté acorde. Y también aquí en esta etapa es muy común que se tomen muestras, ¿verdad?, si fuera el caso. Cuando se finaliza la labor de campo, lo que procede es una conferencia o reunión final con los mismos que estuvieron presentes en la reunión inicial. Aquí se hace una confirmación de lo que se encontró, se aclara algún tipo de preocupación que tal vez el inspector haya determinado, mire, me preocupa porque me encontré esto o me parece que aquí están haciendo esto diferente a lo que yo encontré en el manual. O sea, esta etapa básicamente es para una retroalimentación, llamémoslo así, entre el inspector y el operario o los supervisores o las jefaturas, ¿verdad?, del área inspeccionada.
También se explica un poquito los hallazgos de la inspección, si se considera que es apropiado hacerlo en este momento. Se describen también las actividades subsiguientes, porque aquí no se trata solamente como de informar, mire, encontramos esto y esto y esto, sino también informar qué es lo que sigue, ¿verdad? Terminamos nuestro trabajo de campo, aquí estamos informando un poco lo que encontramos, pero aún no hemos terminado la labor de inspección, porque me voy a adelantar un poquito, pero también tiene que hacerse entrega de un informe formal, ¿verdad? Ya un documento formal con los hallazgos, con todas las evidencias, que de hecho en un momento vamos a ver un ejemplo. Se adjuntan evidencias, se pueden facilitar recomendaciones, por ejemplo, ya de forma más oficial. También aquí es importante esos dos últimos puntos. El inspector debe procurar evitar abstenerse de discutir asuntos legales y de cumplimiento. Aunque el inspector debería tener conocimiento en el área legal, que hace un rato lo mencionábamos, recordemos que en buena teoría, a excepción de el inspector en buena teoría no es abogado. Entonces, es importante que se mantenga, ¿verdad? Digamos que un panorama muy neutral, muy objetivo. No meternos en temas legales o en temas de cumplimiento. El inspector simplemente se va a limitar a decir, esto fue lo que encontré, esto fue lo que se evidenció, tengo tal preocupación, punto. Lo que la empresa vaya a hacer o deje de hacer con esa información es asunto de la empresa, no del inspector. Entonces es importante aquí, ¿verdad? Que como decimos a lo tico, no metamos la mano donde no nos toca. Y en el último punto, también es importante que el inspector jamás recomiende a nadie en temas de consultorías o a compañías específicas de servicio, qué sé yo, que si el inspector dice, mira, que yo en la inspección encontramos, ¿qué les digo? Un problema en el área de fontanería, qué sé yo, ¿verdad? Y que de pronto pues ahí los operarios, los supervisores digan, ay, en serio, sí, mire que no hemos encontrado a alguien bueno para que nos resuelva este problema. ¿Usted no conoce a alguien? Miren, compañeros y compañeras, aquí aunque usted conozca al mejor fontanero, lo ideal es decir, no, no conozco a nadie, no le puedo recomendar a nadie. ¿Por qué? Porque si no, pues podríamos estar entrando en un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque aunque uno tenga la buena intención de decir, sí, mira, te recomiendo a fulano de tal o a tal empresa que es muy buena para que les ayude, para que les dé consultoría, si por A o por B esa recomendación resulta en un problema después, o sea que quedan mal o que de pronto se involucran en algún problema, ¿qué es lo que va a decir la gente? Ah, pero es que me lo recomendó el inspector. Ah, pero es que nosotros lo contactamos porque el inspector nos dijo que teníamos que contactarlos a ellos. Entonces ahí se entra en un conflicto de intereses y por eso no se recomienda hacer esto último. Las actividades posteriores, que era como el último punto, ¿verdad? A seguir para que las inspecciones fueran eficaces. Aquí es donde ya se prepara el informe de la inspección, ya el oficial, el riguroso, el que mencionaba hace un momento cuando me adelantaba. Aquí inclusive cuando ya se está en la parte de redacción, ¿verdad? Y demás, si en este punto hay algún detalle, algún aspecto que, que brinca, ¿verdad? Como duda, o de pronto cuando estamos haciendo la redacción decimos, mira, nunca preguntamos tal cosa o no me quedó claro tal otra, aquí es un buen momento para volver a contactar a la empresa por el medio que se haya definido, ¿verdad? Teléfono, correo, qué sé yo, y hacer la consulta para que el informe sea completo, ¿verdad? Que no vaya con ningún tipo de laguna, ningún tipo de información incompleta. Se tiene que determinar, ¿verdad? Si se está cumpliendo con el programa que se estableció en la primera etapa de planificación, o sea, decir, mire, cumplimos con todo el programa o no, todavía estamos pendientes, qué sé yo, el área tal no se pudo revisar porque
había un problema eléctrico y ahí no pudimos entrar, por decir algo, ¿verdad? Y importante también que en este informe se establezcan esas recomendaciones, ¿verdad? Que el inspector puede darle al área respectiva. Obviamente aquí se espera que el área respectiva eh, tome en consideración esas recomendaciones, tome medidas, busque cumplirlas y tome acción en el proceso para que pues, esa inspección verdaderamente genere ese impacto positivo por el cual tiene su razón de ser, ¿verdad? Nada hacemos con estar teniendo programas de inspección y que la gerencia, por decirles algo, sea muy cerrada y que diga, sí, sí, muy bonito la inspección, pero no me interesa nada de lo que recomendamos, seguimos igual que siempre. Eso no tendría sentido. Algunas notas, ¿verdad?, que se pueden tomar en consideración acá es que a la hora de hacer verificación en el campo propiamente, se puede tener acceso a los diarios, se pueden hacer también correcciones, ¿verdad?, a ese informe final que se entrega si fuera necesario. Se puede establecer también documentos que se hayan encontrado y que son evidencia. Y también es importante al final, pues que todo lo que se redacte en ese informe sea relevante. Me disculpan la frase, pero como decimos popularmente, hay que evitar hablar papaya y aterrizar la idea, ¿verdad? No ponernos a adornar demasiado la redacción, sino que aterricemos ideas, hablemos al punto, ¿verdad? Al grano, qué es lo que se observó, qué se encontró, qué se recomienda, para que sea un informe, pues, verdaderamente funcional. Otras recomendaciones, ¿verdad? Propiamente en la escritura o en la redacción del informe de inspección es que es importante que seamos descriptivos y exactos, ¿verdad? Fulanito de tal, se presentó tal día, tal hora, en tal área, inspeccionó tal línea de producción, se verificó que habían dos operarios, uno de nombre tal, otro del nombre tal, ambos portaban su identificación, pero se encontró que uno de ellos estaba usando un guante que estaba roto, qué sé yo, ¿verdad? Pero, o sea, tiene que ser algo descriptivo y muy exacto. Aquí tenemos que evitar las suposiciones, yo creo, yo pienso, me imagino, eso no aplica acá. Se pueden usar fotografías, ¿verdad? Se puede evidenciar lo que se haya detectado en el área, específicamente si estamos hablando de algo que es alarmante o algo que tiene que ser corregido. También se pueden incorporar diagramas de flujo, se pueden incorporar esquemas, ¿verdad? Para tal vez ser un poquito más detallado con algún elemento que queramos hacer mención. Desarrollar métodos de presentación de la información. Aquí esto es súper amplio. Algunas empresas ya tienen como sus formatos, sus machotes sobre los cuales, digamos, simplemente se sigue la línea. Otras empresas son un poquito más flexibles y cada inspector pues tiene su forma, digamos, de trabajarlo, pero estas sugerencias son para todos en general. Dice allí en la frase que está abajo, la credibilidad de un inspector se refleja en su informe de inspección. O sea, ven qué increíble. Decir que un inspector es lo que dice es algo creíble, es algo real, transparente, y relacionarlo con la calidad del informe que hace es una situación pues que hay que tomarse con mucha cautela. Aquí yo siempre les recomiendo a los estudiantes, los que tal vez no tengan mucha habilidad en redacción, bueno, es importante que vayamos haciendo mejoras en la parte de redacción. Eh, Se salvan, como dicen por ahí, con el tema de la ortografía y la caligrafía, porque pues se utilizan mecanismos digitales para esto. Sin embargo,
en el trabajo de campo, si se van a utilizar algún tipo de formulario, listas de chequeo, y que obviamente son llenados, digamos, a mano, aquí sí hay que tener cuidado de que sea una letra legible, que sea ordenado, porque muy probablemente estos documentos físicos se deben adjuntar al informe, ¿verdad? Al final. Y la idea es que todo sea pues bien claro y que no se preste para ningún tipo de inconsistencia. Así que conforme los inspectores vayan aumentando, ¿verdad? Esa experiencia de inspección, por supuesto van a ir afinando cada vez más la calidad del informe que presentan. Pero esto generalmente es muy importante en el currículum, por ejemplo, de un inspector, ¿verdad? Esos informes bien hechos. Algunos elementos que vamos a encontrar en un informe de inspección son información básica. ¿De qué? De la empresa, del área, del motivo por el cual se está inspeccionando, fechas, horas, nombres, ¿verdad? De los involucrados en el proceso, información de la instalación, hablemos de la ubicación, dimensiones, algún tipo de característica o situación particular del lugar, la documentación que se haya utilizado durante el proceso de inspección. También se debe detallar la información de monitoreo que se haya utilizado, establecer hallazgos, conclusiones y también recomendaciones. Y vean que este último punto, lo que mencionaba hace un momentito, los adjuntos, o sea, toda esa evidencia, llámese fotografías, llámese formularios, llámese fotocopias, tal vez de algún tipo de bitácora, etcétera. Todo eso es adjuntos, es evidencia que va a sustentar, a respaldar lo que se redacte en el informe. Y por acá, para finalizar, tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de cómo podría ser un informe, pero hago la aclaración. Esto es un ejemplo. Cada empresa, cada instancia va a tener su propio formato, ¿verdad? Aquí no hay algo así como escrito en piedra. Puede ser que sea en forma de prosa, habrá una redacción ahí, o puede ser que se utilice un tipo de tabla como la que vemos en pantalla, en donde tenemos un encabezado, ¿verdad? Donde se establece que eso es un informe, se le asigna un código, una versión, se establece fecha, hora, el área que fue inspeccionada, el responsable de la inspección, cuál fue la dinámica, por ejemplo, ahí se observa que dice observación del área, o si fue una entrevista con un trabajador, si fue un registro fotográfico, entre otros. Y empezamos a ver, ¿verdad?, varias columnas en donde se detalla cada uno de los elementos observados. Y vamos a ver como ejemplo, ¿verdad?, la primera línea. En la columna de puesto de trabajo, ahí dice que es insumos. El hallazgo dice que se evidencia obstáculos en pasillos del área, lo cual dificulta el paso del personal y a su vez representa un riesgo para caídas al mismo nivel por tropezones. Viene una columna con imagen, ¿verdad?, o una fotografía sobre el hallazgo, o sea, que se evidencie esa pequeña descripción que estoy haciendo en la columna anterior. Recomendaciones. Se recomienda mantener pasillos descubiertos de obstáculos con el fin de garantizar un espacio seguro para el tránsito del personal. Adicionalmente, poder contar con un espacio óptimo en caso de requerir una evaluación por posible emergencia. El espacio entre pasillos debe ser mínimo de 1.20 centímetros y ahí hasta se menciona una resolución y un artículo. O sea, entre más, como decía anteriormente, detallado, descriptivo, pero claro sea el informe, va a ser muchísimo más efectivo, ¿verdad? Esa mejora que el informe, pues obviamente está buscando alcanzar. Responsable, pues ahí dice supervisor del almacén, área de insumos,
fecha de seguimiento. Ahí inclusive, por ejemplo, aparece la columna de acción, ¿verdad? Hay un sí y un no. Ya esto es a nivel interno, digamos que la empresa de pronto puede decir, mira, sí, sí, sí se hizo un cambio, una mejora, o no, aún no, o del todo no. Inclusive hay una columna para registrar una fotografía una vez ejecutado el cambio, la mejora que se recomienda. Pero repito, esto solamente es un ejemplar. Probablemente se utilicen, ¿verdad? Obviamente otros formatos. No sé si tal vez los compañeros que están conectados acá, alguno haya tenido la oportunidad de trabajar en inspecciones de campo. Ah, ok. Usted ha participado, pero como, o sea, siendo observada usted. Ah, ok. Ujú. Ah, excelente, excelente. Muy bonita su experiencia. Y cuénteme una cosita, tal vez acá, a modo de enriquecer el material. Cuando ha llegado a tener acceso a esta información, por ejemplo, ¿qué tipo de formato utiliza la empresa? ¿Tiene conocimiento de esto? Ujú. Ajá. Ujú. Ah, ok. Ah, bueno, bueno. Excelente, excelente. Sí, muy bien. Perfecto. ¿Alguien más que haya tenido también participación en estos procesos de inspección? Para ver cuántos están conectados. Hoy tenemos poquita participación. No sé si Marianela o Evandre han tenido oportunidad de participar. Ok, ok, bueno. Igual, ¿verdad? Son experiencias que me parecen bastante bonitas. La labor de campo es muy bonita. A veces he escuchado también compañeros que de pronto dicen, "Ah, a mí no me gusta porque se gana uno muchos enemigos, dicen por ahí. Pero bueno, ni modo, todos estamos para mejorar. Es muy común que al ser humano no le guste que le jalen la oreja, por así decirlo, pero de ahí eso es necesario para perfeccionar las actividades, para generar ambientes más seguros, para tener a clientes mucho más tranquilos de que por lo que están pagando verdaderamente están obteniendo productos o servicios de calidad porque la industria está comprometida con ese tipo de prácticas, ¿verdad? De mejora que son las inspecciones de campo. ¿Alguien tiene preguntas sobre la materia? Como les decía, hoy fue muy cortito, ¿verdad? Pero digamos que compensamos un poco la temática de la semana pasada, que tal vez fue un poquillo más, digamos, más compleja porque habían asuntos de trabajar con tablas y verificar, ¿verdad? Etcétera. Esta semana sí fue un poquito más light, llamémoslo así, pero igualmente muy interesante a mi parecer. ¿Alguien con alguna pregunta? Ok. Para esta semana no tenemos tarea, así que ahí de pronto fuera de lo que vimos, algún tipo de repaso que ustedes quieran hacer, pero esta semana sí estamos bastante desahogados, ¿verdad? Con la materia correspondiente. Ya para la próxima semana ahí tenemos un temilla también muy interesante. Propiamente, recordemos que este último módulo es el módulo de técnicas de inspección. Así que nada más déjenme recordar. Ah, sí, la otra semana la temática es muy bonita, es sobre tema de trazabilidad. Hay una tareita ahí también muy particular. Ojalá que
más compañeros también se nos unan la próxima clase, y si no, los que ven esto indiferido, pues hagan un esfuercito por estar ahí presentes, para que participen, para que tal vez nos aporten experiencias sobre esa temática. De mi parte, jóvenes, si no hay preguntas, sería todo por hoy. Agradecerles su tiempo y, como siempre, desearles una feliz noche. Hasta luego, buenas noches, con gusto. Buenas noches, hasta luego. Con gusto, chao.